Hola chicos, ¿cómo están? Buenas lunas. Esta es la cuarta vez que intento transmitir. De alguna manera los astros no se están acomodando, pero aquí estamos, vamos a intentar. Y como les decía, yo tengo miedo a quedarme sola y tengo miedo perder mi libertad y tengo miedo a quedarme discapacitada y también tengo miedo a que algo malo les pase a mis hijos y tengo miedo a morirme repentinamente. Así que yo te pregunto a ti, ¿a qué le tienes miedo en este momento de tu vida? ¿Qué pensamiento recurrente te trae atorado o te está paralizando? A lo mejor fantaseas, estás fantaseando pues de alguna manera de no tener miedo o tal vez estás abrazando la idea de que puedes escaparte de él, de que puedes darle la vuelta y no tener que enfrentarlo, porque aceptarlos y verlos, pues sí, implicaría que tienes que atravesarlos y eso asusta muchísimo. O tendrías que verlos desde la barrera, pero esto también significaría vivir con el alma y con el cuerpo paralizado por muchísimo tiempo. Así que el programa de hoy, si los astros lo permiten, de cara al miedo, ¿qué es el miedo? ¿Para qué sirve? ¿Cómo funciona? ¿Cómo me relaciono sanamente con ese miedo? Y cómo hacerlo, sobre todo, ese amigo que me ayude a sanar y a convertirme en una mejor versión de mí mismo. Así que muy buenas lunas, yo soy Jaque Moreno, experta en empoderamiento de personas, y te doy la bienvenida, como siempre, a Deliberadamente, este programa que transmite totalmente en vivo desde mi fanpage de Facebook todos los miércoles en punto de las 8 de la noche, hora centro del país, y la repetición por YouTube e Instagram. Y evidentemente es interactivo, puedes compartir todo lo que quieras y pues puedes preguntar absolutamente todo, y si es en la repetición, de todos modos te voy a contestar, porque la intención es crear comunidad y compartirte herramientas e información y experiencias reales que en verdad te ayuden a aterrizar eso que llamamos espiritualidad a la vida cotidiana. Te recuerdo mi WhatsApp, 55 80 70 0560. Si tienes alguna duda, alguna pregunta corta o quieres información de mis consultas, programas, talleres, etcétera, pues aquí puedes escribirme al 55 80 70 0560. Chicos, el miedo es una emoción que todos sentimos, pero de verdad culturalmente, de alguna manera es un concepto que hemos aprendido como negativo, como si fuera algo que tenemos que escaparnos, algo de lo que pues, te deberías de quitar de la noche a la mañana, o como si fueras muy débil para sentirlo, ¿no? Así que se ha vuelto una emoción con una urgencia de desecharse rápido, de no sentir, de tirar por la borda, porque casi siempre es un motivo de vergüenza y es un motivo de, pues, incapacidad. ¿Cuántas veces no escuchamos de chiquitos que nos decían, tienes que ser valiente, el mundo es de los valientes, no seas cobarde, no pasa nada, o no seas tonto, tienes que enfrentarlo, o ya el peor, ¿no? Que no me gusta la expresión, pero la voy a usar como ejemplo, porque sí pasa, sobre todo en nuestro país, no seas marica, hazlo, ¿no? Y pues, de alguna manera, con todas esas señales, aprendimos que el miedo es malo y que hay que sentirse avergonzado de él y que además te hace débil. Y chicos, así como lo es el cambio, el miedo es una emoción constante en la vida, va a ser una constante en la vida. Y es la emoción más básica y primaria del ser humano, que va mucho más por encima que cualquier otra emoción, que la tristeza, que la alegría, que la vergüenza, la que quieras poner ahí. Porque cuando hay miedo, de verdad cuando hay miedo, o sea, sales corriendo, no pasa nada, ¿sí? No hay más. Cuando hay miedo, tú sales corriendo y te paralizas sin muchas reflexiones, sin mucho pensamiento racional. Porque sí, pues de alguna manera el miedo apaga la corteza prefrontal y no nos deja pensar. ¿Pero por qué no nos deja pensar? Porque el miedo dice, yo quiero que sobrevivas, aquí hay peligro y te tengo que salvar de peligros y amenazas, entonces déjame tomo el control, porque si te dejo que pienses, igual y tomas decisiones muy malas. Y eso está bien. El tema es cuando el miedo, en lugar de ser ese amigo que te ayuda a sobrevivir y alejarte de lo que te hace daño, se convierte en un dictador que toma el control permanente de tu vida y entonces actúas con base de ese miedo todo el tiempo y a veces ni cuenta te das. Por eso también, chicos, es muy importante distinguir lo que asusta de lo que en verdad es peligroso. Y sí es importante, porque no todo lo que asusta es peligroso y no todo lo peligroso asusta. De verdad que es a veces paradójico en los seres humanos que nos asustan cosas que en verdad tienen muy poca probabilidad de pasar o que no son reales, y no nos asusta lo que en verdad puede representar un peligro. De verdad, he visto muchos ejemplos, ¿no? Pero por ponerte algunos, si te asustan las alturas,
Aunque es poco probable que si te asusta te vayas a meter a un piso 20, ¿verdad? Y tengas que ver hacia abajo. Pero no te asusta tu colesterol alto, no te asusta tu adicción al alcohol, no te asustan tus malos hábitos, que sí representan un real y comprobado peligro en tu vida. Te asusta el compromiso con alguien más, pero no te asusta aislarte y no compartir la vida, creando una desconexión total con todo y con todos. Te asusta, por ejemplo, quedarte sin dinero, pero no te asusta perder la salud y tus relaciones más importantes con tal de perseguirlo. Te asusta salirte de tu zona cómoda, pero no te asusta nadita o muy poco sentir el vacío de largo plazo por no salirte de ahí. Qué paradójicos somos los seres humanos, wow, ¿no? Parece que no hemos integrado que miedo habíamos de tenerle a lo que nos hace daño y no a los fantasmas aprendidos y no a todas esas creencias que hemos heredado o que nos hemos creado por nuestra manera de ver el mundo. Porque si bien nos asustan muchas cosas, muchas veces no nos asusta lo que en verdad pone en peligro nuestra integridad física, emocional, espiritual y nuestra vida a largo plazo. Sin duda, el miedo nos acompaña desde que nacimos, ¿eh? Nadie nos salvamos de él. Es parte de lo que significa estar vivo. Pero son pocos estos miedos que son, digamos, intuitivos o naturales. Y son muchos más los miedos que son aprendidos. Obviamente estos miedos naturales o instintivos pues, son el miedo a las alturas, inclusive el miedo a las arañas y a las serpientes, ¿no? Está comprobado que es como muy instintivo. O el miedo a que venga un objeto a rápida velocidad y te vaya a pegar, pues evidentemente es instintivo. Los miedos a los ruidos fuertes, imagínate que ahorita si algo explota aquí, pues claro que voy a reaccionar con miedo. Y evidentemente, pues el miedo a no sobrevivir o el miedo a la muerte. Pues sí, son miedos naturales e instintivos. ¿Por qué? Porque lo que hacen es preservar la vida. Y hay otros miedos que también heredamos, ¿no? Heredamos a lo mejor de vivencias de nuestros antepasados, de nuestra madre o nuestro padre, y nosotros ni siquiera estuvimos ahí, ni vivimos esas situaciones, pero de alguna manera, genéticamente, energéticamente también, pues heredamos esos miedos que en nuestra vida se manifiestan como mecanismos de defensa, porque aunque no vivimos la situación, pues de alguna manera, sin tener claridad ni saber exactamente por qué, tenemos mucho miedo a ciertas cosas. Pero todos los demás miedos, en general, son aprendidos. Tu miedo a fracasar o tu miedo al éxito, tu miedo a la oscuridad, tu miedo a la soledad, tu miedo al compromiso, tu miedo a viajar, a manejar un coche, lo que le quieras poner ahí. Todos estos miedos son aprendidos y enseñados de alguna manera por la familia, por la sociedad, por la cultura, pero al fin aprendidos. Y sí, mucha gente te dice, ¿no? Ay, no, eso no es real, tu miedo no es real. Y yo te digo, sí, a pesar de todo lo que todo el mundo dice, el miedo, aunque sea aprendido, claro que es real, no es imaginario. Y es real porque lo puedes sentir en tu cuerpo. ¿Sí? Las sensaciones, el cortisol que genera, la sudoración, la angustia, la ansiedad, claro que es real. Ningún miedo es imaginario, ¿eh? Por muy absurdo que parezca, ningún miedo que tú tengas es imaginario. Lo que sí puede ser imaginario es la razón o lo que hay detrás o el origen de haber creado ese miedo. ¿Y qué hay detrás de esos miedos aprendidos? Generalmente son creencias aprendidas, ¿no? O sea, si por ejemplo yo tengo muchísimo miedo a envejecer, y yo me pongo objetivo y te digo, bueno, pero ¿por qué tienes tanto miedo? Y tú me empiezas a decir una bola de cosas, decir, es que cuando yo sea viejo, no sé, voy a ser obsoleto, es que cuando yo envejezca ya nadie me va a pelar, es que solamente siendo joven se pueden lograr cosas, o sea, todas esas creencias que puedas ponerle detrás al miedo de envejecer, esas sí son fantasías, esas sí no son reales, esas sí son imaginarias, porque si pudieras cuestionarlas una a una, te darías cuenta de que probablemente nunca pasarían o no son así para todo el mundo. Así que ningún miedo que tengas es imaginario, es muy real para ti. Lo que sí es imaginario es la causa, lo que sí es imaginario es la razón por la que pudiste haber llegado a tener ese miedo. Y también las respuestas que tienes ante esos miedos, o también son respuestas aprendidas, ¿no? No es lo mismo ver a papá o a mamá reaccionar, por ejemplo, ¿no? Ante un peligro, reaccionar con un golpe o con un grito, que reaccionar de manera distinta. Entonces, si tus papás reaccionaron, pues, no sé, ante una situación amenazante,
pues a gritos, por ejemplo, pues es muy probable que tú también, ante situaciones amenazantes, aunque no sea exactamente la que enfrentaron tus papás, pues puedas reaccionar así. Así que esto se pone muy interesante. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende la manera en que te relacionas con tus miedos? ¿Y de qué depende que en verdad seas una persona que los atraviesa o que no los atraviesa? Sin duda hay un factor de temperamento, ¿no? Yo siempre cuento esta historia que yo tengo un hijito que de verdad, digo, este niño nació sin el chip del miedo, ¿no? O sea, de verdad yo veo niños que desde que son muy chiquititos te das cuenta de que hay unos que parecen traer el chip del miedo más activado que otros son más guerreros o más aventados, ¿no? O sea, evidentemente sí hay una cuestión de temperamento, hay una cuestión genética, me atrevo a decir, pues, de qué temperamento tenemos y de qué cosas hemos heredado, sin duda. Pero también hay un factor de lo que has aprendido. ¿Sí? Si tú viste en tu casa, en tu ambiente, en tu escuela, con tus hermanos, donde creciste, que se evadían mucho los miedos o se disfrazaban de otra cosa, pues generalmente vas a crecer evadiéndolos. Pero si viste que los enfrentaron de una u otra manera, pues probablemente también te será más fácil atravesarlos y enfrentarlos. También, ¿qué tantas herramientas de resiliencia tienes? ¿Qué tanto estás dispuesto a equivocarte? ¿Qué tanto estás dispuesto a perder? Porque al final de cuentas, cuando atravesamos los miedos, o lo que nos da miedo de atravesar el miedo, es el resultado. Es todo lo que nos imaginamos más allá de ese miedo. Y si tú has desarrollado mucho más resiliencia, si has desarrollado mucho más tolerancia a la frustración, mucha más tolerancia a perder o equivocarte, pues será mucho más fácil, de alguna manera, pues que tengas lo que llamamos la confianza, porque no quiero llamarle valentía, pero la confianza de atravesarlos con mucha más suavidad o con mucha más entereza que otras personas. Así que sin duda, chicos, obviamente, el miedo se ilumina en la oscuridad, en lo incierto y desconocido. Cada vez que tú pisas territorio nuevo, cada vez que no has andado el camino y que cada vez que no sabes qué hacer exactamente, el miedo se hará mucho más presente. De hecho, nos enseñaron de niños a temerle a lo no sabido y no nos enseñaron, por ejemplo, a ser curiosos con aquello desconocido. Y lo ves en niños chiquitos, ¿no? Muy naturalmente, ¿no? Muy naturalmente, por ejemplo, les digo de mi niño que no tiene chip de miedo a veces, que todo lo que es desconocido, incierto y que se ve hasta que yo digo, ¡ay, cielos! O sea, el otro es como de qué curiosidad, qué hay atrás, ¿no? Y es algo que le tengo que aprender porque en verdad creo que a muy pocos nos enseñaron a ver lo desconocido, lo incierto, como una aventura y a tener curiosidad por ello más que miedo. La mayoría de nosotros tenemos miedo pues, no lo incierto o desconocido per se, sino a todas las cosas que nos imaginamos que pueden pasar, porque como es incierto, como no he caminado el camino, no es que le tenga miedo en sí a lo incierto, sino a todo lo que yo me imagino que hay ahí, ¿no? Que muchas veces, la mayoría de las veces, no es real. Entonces, pues sí, hubiera sido bueno que nos enseñaran a tener mucho más curiosidad y esa actitud, sí, de curiosidad o de aventura ante algunas cosas desconocidas más que de miedo. Pero infelizmente, pues en muchos de los casos no es así. Y entonces aprendimos a relacionarnos, pues de manera no muy sana, con ese miedo, ¿sí? Nos relacionamos desde la sumisión, por ejemplo. ¿Y qué quiere decir? Pues prácticamente dejamos que el miedo se vuelva el tirano. El tirano, ¿no? O sea, ya me sometí al miedo y estoy paralizado y ya. Así me relaciono con el miedo. Haz de mí lo que quieras, ¿no? Me someto a ti. O, por lo contrario, nos relacionamos con el miedo con dominancia, ¿no? Negándolo, reprimiéndolo, así de, no, yo nada, yo no tengo miedo a nadie. No sé, han conocido personas que dicen, ¿tú le tienes miedo a algo? No, a nada. Y yo te digo, ¿es en serio? ¿Por qué? Porque hay cierta represión o porque lo estás negando y esa es una relación de dominancia con el miedo de, tú no me vences, yo soy Juan Camaney y no lo siento, yo no tengo miedo. O de total sumisión, que también no es sano, como decía. Pero también hay personas que son expertas en disfrazar el miedo para no reconocerlo, ¿no? Entonces ese miedo pues se disfraza de apatía, se disfraza de indiferencia, de desinterés, de enojo, de hostilidad, lo que le quieras poner ahí.
¿Por qué? Porque el miedo te está tocando a la puerta y tú no lo quieres abrir. ¿Y por qué te está tocando a la puerta? Pues para que lo escuches y veas qué requiere de ti esa situación. Pero cuando no lo escuchas porque tienes una relación de dominancia total, pues dices, ok, me voy a disfrazar de apatía o de enojo, de hostilidad, ¿no? ¿Y cómo lo vemos manifestado? El típico que dice, ¿para qué quiero una pareja? No, yo sí estoy bien, ¿para qué quiero? La verdad es que no, cuando en realidad, ¿no? Y eres súper hostil con todo el mundo que se te acerca, y eres súper grinch y todo, con esa conducta, porque tú dices, no, yo soy apático a eso porque ¿para qué la quiero? Pero en el fondo lo que no estás reconociendo es que tienes un miedo enorme al abandono o un miedo enorme a que esa persona se pueda ir de tu vida y no lo puedas soportar, etcétera. Pero como no lo quieres reconocer, pues lo disfrazas pues de hostilidad, de apatía, de desinterés y todo cool, ¿no? Para no tener que enfrentarlo. Y todas esas maneras son una manera muy poco sana de relacionarnos con el miedo. Una verdadera relación sana con el miedo sería reconocerlo, hablando con él, decirle casi casi que hola miedo, mucho gusto, ¿qué me quieres decir? ¿Qué quieres de mí? ¿Sí? Y muchas veces lo que el miedo quiere de ti es que te prevengas, o el miedo quiere de ti que cambies, o el miedo quiere de ti que veas algo que no has querido ver para que puedas avanzar y moverte del lugar. El miedo quiere de ti que sepas qué requiere de ti esta situación en este momento. Entonces, la relación más sana que podemos tener con el miedo es verlo de frente, reconocerlo, hablar con él, sentirlo. Y yo sé que es incómodo, pero es sentirlo y preguntarle, ¿qué me vienes a enseñar? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué necesito hacer ante esta situación? Y chicos, de verdad, con la situación que está pasando ahora, porque no lo podemos negar, ¿sí? Con esta pandemia, con esta situación mundial, que no solamente nos obliga, pues, a quedarnos en casa y a tomar algunas precauciones. Yo estaba pensando el otro día y estaba platicando con una persona que decía, es increíble, ¿no? Que tenemos mucho miedo y por ese miedo vamos como locos y como gallinas sin cabeza a comprar papel de baño y gel antibacterial y bla, 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 ¿no? Que ahí es cuando el miedo, te digo, te controla y se apodera de ti porque ya no piensas, ¿no? Y vas a comprar todo eso, pero no sabes cómo cuidar tu cuerpo y no sabes qué hacer ante una emergencia. Entonces es paradójico, porque el miedo te lleva a hacer cierto tipo de cosas que si las piensas bien son erráticas y de verdad no te van a proteger como tal, ¿sí? Pero no te pones a pensar, ¿pero qué puedo hacer ante una emergencia? ¿O cómo puedo cuidar mejor mi cuerpo o mi salud? O, por ejemplo, ¿no? Estás en casa, pero le estás dando vueltas a lo mismo y hablando del tema y paralizado y si me enfermo y casi, casi que ya al primer estornudo ya quiero hablar al hospital y estoy de que ¿no? Ok, eso te tiene ahí paralizado y asustado en lugar de decir, ok, este miedo, ¿qué requiere de mí esta situación? ¿He hecho algo proactivo con este miedo? Por ejemplo, tengo un plan de contingencia, tengo información de a dónde acudir, a dónde ir, o si yo me enfermo, quién va a cuidar a mis hijos y cómo va a estar la logística. Tengo un círculo de apoyo, alguien que sepa que yo le pueda hablar si algo pasa, ¿no? Porque pues estás en casa, pero a veces tienes tanto miedo de que le estás dando vuelta a lo mismo y ya nada más estás pensando de a ver quién te regala papel de baño, gel antibacterial, cuando no estás realmente utilizando ese miedo, haciéndolo tu amigo para decir, ok, el miedo me está viniendo a informar que hay una posible amenaza y en lugar de ser reactivo todo el tiempo y hacer cosas erráticas que no me ayudan, tal vez podría pensar que tengo 5 semanas para replantearme mi vida, que tengo 5 semanas mínimo, ¿no? A lo mejor más o menos, no sabemos, pero tengo este tiempo para replantear mi vida, para saber cómo me estoy sintiendo, para armar un plan de contingencia por si algo pasa, para arreglar las cosas, ¿sí? Y no estando dando vueltas a lo mismo, nada más buscando cómo le voy a hacer para conseguir papel de baño o, pues, darle vueltas al asunto y paralizarme y morirme de miedo que hasta los propios síntomas me estoy creando. Es una realidad, chicos. Así que el programa de hoy se va a poner buenísimo. Yo la verdad creo que es un tema pues que está de moda y que me gustaría escuchar también sus comentarios. Tengo bastante información al respecto. Por supuesto que vamos a hablar de cómo cruzar ese miedo, cómo relacionarme mejor, cuáles son las cosas
prácticas y herramientas que quiero darte para que en verdad puedas atravesarlos, por lo menos empezar el camino de atravesarlos. Así que quédense porque hay muchísima información, pero yo sé que muchos me quieren saludar y yo también a ustedes porque los he extrañado. Y yo sé que está ahí mi madre al pie del cañón, Alicia Contreras, que te veo ahora, Ma, por la pantalla, porque bueno, pues nos estamos cuidando, pero gracias por estar aquí. Está Luis López, está Janet Martínez Nájera, mi querida coachí preciosa, hasta Querétaro, te mando un beso, dice, es verdad, pero el miedo nos ayuda a reaccionar, claro. Claro que nos ayuda a reaccionar, está ahí para protegernos, ¿no? Pero a veces toma el control por mucho tiempo y entonces no podemos movernos. Alicia Contreras dice Tilín, gracias. Elsa García, hola Jackie, después de varias semanas aquí de nuevo, excelente tema para hoy, felicidades. Muchas gracias, mi querida Elsa, por estar aquí. Luis López, saludos Jackie, muy buenas lunas, aquí presente y al pie del cañón contigo. Muchísimas gracias, mi Luis. Ya sabes que te adoro con todo el corazón y que te agradezco tu fidelidad, tu lealtad, tu cariño por tanto tiempo. Adriana Soto, perfecto el tema para la situación actual. Ya sé, mi Adri, que has estado aquí en las 4 conexiones que intenté al pie del cañón. Muchas gracias. Elena Nieto, hola guapa, hola, ¿cómo estás, Elenita? Claudia Franco, mi Claudia Franco, ¿cómo estás? Saludos ya, que qué verdades tan fuertes y que me enfrentan a la realidad. Gracias por hacerlo. Mi querida Claudia Franco, sé de tu pérdida, sé de la pérdida de tu familia, también a mi querida Angie. Les mando un abrazo. Sé que esta situación nos ha enfrentado muchísimos miedos, pero yo creo que va a ser una situación que si pues se relacionan bien con ella, pueden salir muy airosas y entenderse mejor y valorar muchas cosas más. Así que Claudia, te abrazo con todo el corazón. Jorge López Rodríguez, hola, buenas noches. Luces muy hermosa y elegante, así como unos ojos muy lindos y expresivos. Éxito en tu programa de hoy. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias, mi Jorge, por lo que me toca. Jaime Sardina Sánchez, bravo, entera, muy padre. Muchas gracias. Qué alegría verte aquí, mi Jaime precioso. Porque bueno, es que dice que entera porque ya me está ventaneando, porque no les quiero asustar, chicos. No se traspasa por la pantalla, pero sí tengo gripa. Así, pero pues descansé, le di el lugar a la gripa y todo, porque pues también he estado muy cansada últimamente y pues me guardé para ustedes, así que dice que bravo, que estoy entera, no se preocupen, no tengo el bicho. Y muchas gracias, Jaime, es un honor que estés aquí, gracias. Vane Scott, hola Jackie, buenas noches, Vane. Claudia y Beth, ¿cómo estás? Roberto Méndez, buenas lunas, hermosa. Jackie escuchando como siempre, gracias por tus lindas palabras, gracias a ustedes por estar. Gaby González, hola Jackie, buenas noches, yo he sufrido de todos esos miedos de los que hablaste y más. Casualmente hoy mi hija de 20 años me dijo que quiere independizarse, irse a vivir con una amiga. Ambas tienen la misma edad, solo tienen la prepa, mi hija está intentando entrar a la universidad y su compañera consume drogas. Okay. Ella dice que van a trabajar para pagar sus cosas más aparte su carrera. A veces pienso que ella necesita dejar todo lo que tiene para que lo valore. Ella ha crecido en un hogar lleno de amor, confianza, respeto. Muchas veces me han tachado de que la consiento mucho. No sé qué hacer. Aconséjame, por favor. Me cayó como balde de agua fría. Ok, mi Gaby González, siempre con tus preguntas muy certeras y muy buenas. Gaby, yo creo que es normal que una niña de 20 años, sobre todo en esta época, quiera independizarse. Yo creo que has hecho algo muy bueno si la niña se quiere independizar y si la niña está pensando en trabajar y está pensando en estudiar al mismo tiempo, porque de alguna manera no es fácil y probablemente no hayan dado el camino y no sabe lo que se va a enfrentar, pero por lo menos tiene esas ganas, ¿no?, de independizarse y pues hacia allá van todos. Entiendo que te cayó como balde de agua fría. Aquí nada más hay que entender qué te cayó más como balde de agua fría. El hecho de que se quiera ir de tu lado, porque tú hablas mucho de que creció en un hogar lleno de amor y confianza, entonces pareciera que muy en el fondo pudieras estar sintiendo que esto es un poquito de traición a la patria, traición a la familia, porque pues ella, o sea, ella tiene todo, ¿no? Y dice, a veces pienso que necesita dejarlo todo para que lo valore. Pues no lo sé, no sé si lo está haciendo por eso, si necesite dejarlo para valorarlo, igual y sí lo valora, pero este tema de independizarse a los 20 años no es más que normal y no es más que sano, de hecho. Entonces, no sé si va por ahí, pero no es una traición, no es una traición a ese hogar que la ha querido con confianza, respeto y amor, como dices, ¿sí? Entonces, yo no sé si el miedo viene, o digamos, tu problema viene más por el hecho de que ella se quiere independizar, o porque sí,
hay un peligro inminente porque se va a ir con una roomie que evidentemente consume drogas. Me parece que, digamos, la situación más peligrosa, por eso decía al principio, hay una diferencia entre lo que asusta y lo que en verdad es peligroso. A mí me asusta, a lo mejor, que mi hija se vaya porque no estaba preparada que se fuera tan pronto, porque pues yo sé que la vida allá afuera es difícil y no sé si lo va a poder hacer, pero ese es tu miedo, y porque no me quiero quedar sola, y porque se me hace una traición, lo que sea, ¿sí? Pero ese es tu miedo, y es un miedo que tienes que gestionar tú, ¿sí? Ahora, que se vaya a vivir con una persona que consume drogas, probablemente sí sea más peligro que el que se vaya a vivir solo. Entonces, ¿qué hacer? Pues mira, tú vas a tomar la decisión, pero yo te recomiendo hablar con tu hija y compartirle lo que sientes, pero no desde un lugar de me estás faltando, no estás valorando, ¿qué te hace falta aquí? ¿Qué te quieres ir? No, ¿sí? Es más bien decir, oye, aplaudo tu decisión, de alguna manera he hecho las cosas bien para que tú pues tengas estas ganas de salir a vivir tu vida y de responsabilizarte. Obviamente, pues siento feíto porque te voy a extrañar y todo. Yo quiero apoyarte, ¿sí? Quiero apoyarte y saber cómo puedo apoyarte y que podemos pasar por esta transición juntas, pero sí es mi deber como madre decirte que pues vivir con una persona que consume drogas puede traerte tal y tal y tal y tal consecuencias. Entonces, ¿qué te parece si replanteas la situación y yo te apoyo o buscas otra persona con la que quieras ir a vivir, ¿no? Que no consuma drogas, y no por juzgar a la persona que consume drogas, pero probablemente esta situación pues traiga a tu casa gente no muy deseable o estés en situaciones donde te pueden poner en riesgo. Entonces puedes darle el apoyo y decirle, oye, puedes hablar de tus sentimientos, y claro que me duele, claro que te voy a extrañar, claro que no lo esperaba tan pronto, pero eso es mío. Y ¿sabes qué? Te aplaudo la decisión de que quieras hacerlo. Seguramente no será fácil, pero sé que tienes las herramientas. Nada más que, ojo con esto, ¿no? O sea, me preocupa esto, no sé si lo has visto, y ya. Ahora, ella ya es mayor de edad, si toma la decisión aún así de irse a vivir con la amiga que consume drogas, pues te voy a decir algo, Gaby, no lo vas a poder evitar. Pues es mayor de edad y si lo va a querer hacer, lo va a querer hacer. Y ahí sí necesitas, pues, soltar, porque a veces las personas tienen que vivir sus experiencias y darse un poquito de topes para que en realidad puedan entender, puedan aprender de esas situaciones y puedan crecer. Así que esa es la recomendación que yo te doy, mi Gaby, y sobre todo que revises qué es lo que más te está molestando, porque esto no es una traición, esto es algo muy normal y sano, inclusive. Nada más tu chamba es guiar a tu hija para que pueda lograr ese objetivo de la mejor manera y de la manera menos peligrosa para ella. Para eso sirve ese miedo. ¿Sale? Víctor Hugo, hola, qué hermosa estás, amiga. Te mando un fuerte abrazo y besos. Que Dios te bendiga mucho a ti y a tu familia. Que tengas una bonita noche, hermosa. Muchísimas gracias. Bendiciones de vuelta. Kazumi Kodashi, saludos desde San Antonio, Texas. Saludos, mi Kazumi. Pablo Moreno, mi papá. Ya ven, yo sé que nadie está saliendo y no tiene nada que hacer porque aquí tengo a todo el mundo. Papi querido, te amo con todo el corazón. Ya tenemos que hablar. Te mando un beso. Jesús Aguilar, besos, coach de ojitos bonitos, Misia. Yo también, besitos, Jesús, como te gusta. Verónica Compeña, ¿cómo estás? Pati Camarena, Daniel Madrid, mi querido amigo y patrocinador de Bebe Buena Vibra. Dice, el amor, la meditación para calmar la mente y la autoobservación para ver de dónde viene son las mejores herramientas para entender, empoderarnos y enfrentar nuestros miedos. Muchísimas gracias por tu comentario, Daniel, siempre tan certero. Claro que sí, el amor es lo único real, como decía mi querida amiga y maestra Luis Hay. Y sí, hay que observarlo, no hay que evadirlo, y voy a hablar de eso. Mi querida Tony Salazar, hasta Querétaro, te mando un abrazo. Mi papá ya me está ventaneando que me dicen Tilín, pero me encanta, porque eso es de mi infancia y me encanta. Me dicen mis papá y mi mamá Tilín, porque cuando yo era chiquita no podía decir mi nombre. Decía, ¿cómo te llamas? Tatelín, y se debrayó en Tilín. Así que para mí es muy especial que me llamen así. Gracias, papá. Pilar Martínez, ¿cómo estás? Tania Oliveros, hola hermosa, lindas lunas, muy lindas lunas, mi Tania. Linda Aguirre, saludos, querida Yaque, saludos. Luis López, el miedo es inherente al ser humano como una reacción natural a todo aquello que no nos gusta, que no queremos, que no entendemos o no aceptamos. Y es variable su intensidad en cada persona, pero no es malo en su esencia. Es un mecanismo de defensa que ayuda a evitar riesgos o peligros latentes o probables. El verdadero problema no es el miedo como signo de alerta, sino quedarse en él o ignorarlo. En cualquiera de estos dos casos, de nada sirve ese mensaje de alerta. Absolutamente bravo, mi Luis, que siempre tienes los comentarios acertados.
Marisela Parra, buenas noches, aprendemos mucho de ti. Muchas gracias. Y yo aprendo mucho de ustedes. Gracias por estar aquí. Dul Galán, hola hermosa Yaque, buenas noches. Saludos, saludos, mi Dul. Jim Villafuerte, ¿cómo estás? Fabián Argel, hola Yaque, buenas noches. Saludos. Verónica Gompeña, Yaque hermosa, ¿cómo estás? Gracias. Hola, Gabriel Osorio, Pilar Martínez. Hola Yaque, un gusto escucharte. Guinjoa Campos, hola Yaque, ¿cómo estás? Saludos desde Oaxaca. ¿Cuándo vienes? Pues ¿cuándo me invitas? Guinjoa Campos. La verdad es que Oaxaca no es de los lugares que tengo considerado ir muy pronto, pero como les he dicho siempre, donde estén ustedes, obviamente ahorita con la situación pues no va a ser muy pronto, ¿verdad? Pero si ustedes me invitan a cualquier lugar y me arman un grupo, por lo menos de 20 personas, yo con mucho gusto voy a donde quieran. Mi Luis López, hay que aprender a diferenciar entre el miedo y los temores. El miedo es una sensación de peligro real o imaginario presente, mientras que los temores son esas sensaciones de peligro futuro. Y los miedos pueden ser reactivos, adquiridos, aprendidos, reales o irreales, y en cualquiera de los casos están para aprender de ellos y muchos de los casos para enfrentarlos y poder madurar y aprender de ellos. Roberto, claro que sí. Roberto Méndez, yo aunque quiera salir no puedo. Ya llevo casi un año aquí vigilando día y noche, no hay nada alrededor, hermosa. Bendiciones a ti y familia. ¿Por qué no puedes salir y por qué llevas un año ahí? ¿Nos puedes contar un poquito más, Roberto, para poder entenderte? Porque bueno, si llevas un año sin poder salir de cualquier situación y vigilando, pues debe ser una situación de bastante estrés, pero quiero entender para poderte pues dar un comentario que te ayude. Así que chicos, quédense, voy a dar un comentario. A ver, o cruzas la cueva que tanto te asusta o te quedas afuera. No hay de otra, ¿no? Y esa es la decisión que te invito a tomar hoy. Y en realidad, si por el momento decides quedarte afuera de la cueva, aparentemente no pasa nada, ¿sí? Estoy viendo aquí más comentarios que no pude leer, ahorita los saludo, chicos. No pasa nada. Pero si te instalas ahí y casi que hagas tu casa de campaña afuera de la cueva, pues después corres muchos riesgos, porque la verdad es que el camino de la vida sigue y porque la vida no te va a esperar. Esa es la realidad. Ciertas cosas que no te atreviste a hacer, decisiones que no te atreves a tomar o cosas que no vas a alcanzar por miedo, sí van a representar un riesgo para ti porque se van a quedar en ti como un anhelo inconcluso. Te vas a sentir de pronto viejo y de pronto te vas a sentir frustrado y enojado contigo mismo y vacío. ¿Es placentero atravesar esos miedos? Absolutamente no lo es, ¿sí? Hay renuncias por un tiempo. Yo siempre pongo esta metáfora con mis coaches y siempre les digo que atravesar el miedo es como atravesar un desierto. Y pues a veces atravesamos el desierto aparentemente sin muchas herramientas y pues hay que estar ahí bastante tiempo peleándome con mis fantasmas y con mis demonios y con mis serpientes, etcétera. Y pues claro que no es placentero, porque por un momento voy a tener que renunciar al acogedora sombra que me da estar fuera del desierto y a tomar agua cuando lo necesito y a dormir sin frío en las noches. Claro, atravesar el miedo no va a ser placentero y por supuesto que en el corto plazo o en el mediano plazo va a representar renuncias en tu vida, por supuesto que sí. Yo no te vengo aquí a prometer que los enfrentes y que no va a pasar nada y no te vengo a dar un discurso de sí, tú puedes y todo va a estar bien. No, o sea, sí requiere renunciar a ciertas cosas. Pero en realidad creo a veces que nos da más miedo estar adentro del desierto que en verdad lo que hay del otro lado. Mucha gente dice, no, es que no atravieso el desierto porque no sé qué hay del otro lado. Y yo creo que ese no es el miedo principal. Lo que más nos asusta es meternos a esa cueva o meternos a ese desierto más que lo que hay del otro lado. Porque yo te digo algo, después de salir del desierto hay vida, hay mucha vida. ¿Sí? Entonces, por eso pienso que a veces tenemos mucho más miedo a ese desierto o a meternos a esa cueva. ¿Por qué? Porque vamos a oír voces y porque el viento va a soplar y porque de pronto voy a oír que un monstruo viene y un rugido y eso es lo que nos da miedo, más que lo que nos vamos a encontrar del otro lado. O sea, imagínate que tú estás en el desierto y puedes pasar por ahí, pues evidentemente, ¿qué va a haber atrás del desierto o saliendo del desierto? Pues siempre va a haber vida después. Yo saludo a mi querida Roxana Polanco, a Elizabeth Correa, que dice buenas noches, ¿cómo liberarse de tantos miedos pasados, presentes y futuros? A eso voy a pasar ahorita, así que
no te vayas. Mari Dopeje, hola, bendiciones, nena, bendiciones. Estoy tratando de ver los otros comentarios que no aparecieron. Aquí veo a Gabriel, dice, te quiero mucho, Jaque, gracias por estar con nosotros. Me preocupé mucho cuando sentí miedo y también cuando dejé de sentirlo. Ay, qué buen comentario, Gabriel. A ver, dinos, ¿por qué te preocupaste tanto por sentirlo y luego por dejar de sentirlo? Fíjense que qué interesante, me viene a la mente, porque a veces nos encariñamos tanto con nuestros miedos que en el momento en que nos liberamos es así como de, ¿y ahora quién soy? O como de, ya me había encariñado con la piedra o con ese miedo. Por ejemplo, ¿no? Tuve mucho miedo, vamos a pensar a soltar a una persona que quise mucho o a soltar esa relación, bla, bla, bla. Y tuve mucho miedo por mucho tiempo. Y de pronto cuando me liberé de ese miedo, hay una mosca aquí, cuando me liberé de ese miedo, de pronto me da miedo no tener ese miedo porque ahora le tengo miedo a otra cosa. Es como, tenía miedo a soltar y cuando solté, ahora tengo miedo a no tener que usar de pretexto ese miedo o agarrarme de ese no poder soltar porque ahora no sé para dónde ir o me siento raro. Entonces es muy, muy bueno tu comentario porque a veces nada más nos encariñamos tanto que sentimos ese miedo. Miren, aquí estoy viendo cómo, ahí está, sentimos ese miedo y luego tenemos miedo de no sentir ese miedo que nos tenía atorados ahí. Te digo que somos caso para la araña, pero sí es muy real. Ahí se me pasó alguien. Bueno, dice Elsa García, hola ya que después de varias semanas, aquí de nuevo, excelente tema para hoy. Gracias, Elsa. Mabel Barlo también está ahí. No sé por qué se me están saltando los comentarios, chicos, pero hago lo mejor que puedo. Dice aquí Juan Antonio Mejía, gran tema, hermosa ya, que me ha tocado llegar a la etapa de miedo al miedo. Es horrible. Sí, voy a hablar de eso, miedo al miedo. Olga Ortega, hola, saluditos. Quinjoa dice, cuando gustes te armo el grupo de más de 20 personas. Checa tu agenda, sería un honor que estés por acá. Perfecto. Mándame un WhatsApp, por favor, Quinjoa, al 5580700560, para que cuando pase toda esta contingencia yo pueda ir a Oaxaca y lo vayamos planeando de una vez, aprovechar el tiempo. Felipe Martínez, hola amiga, gracias, es muy linda. Muchas gracias a ti. Juan Antonio Mejía, el miedo patológico es la anestesia a la muerte. Lo controlas cuando decides morirte, pero no puedes, entonces empiezas a disfrutar de la vida. El miedo a morir patológico es no vivir. Yo creo que, a ver, yo creo que todos tenemos miedo a morir. ¿Por qué? Porque todos, o sea, es parte inherente querer sobrevivir, ¿sabes? Yo creo que queremos sobrevivir todos. Y para eso está diseñado el cerebro y para eso está el miedo, para que pues, te quites de los peligros que te hagan no sobrevivir. Pero pues todos vamos para allá, como me decía alguien hoy. En realidad, aquí hay que preguntarte si el miedo a morir patológico tiene que ver con un tema de que no me quiero morir sin sentir que he vivido realmente. Porque la mayoría de las personas que tienen mucho más presente el miedo a morir es porque en verdad sienten que se les va la vida, que no han logrado algunas cosas. Y por supuesto que hay una diferencia entre morir, nada más, como morir, que se acabe la vida, porque nos encanta la vida, la muerte del ego, a morir de una enfermedad terminal, a morir repentinamente, a morir sin que puedas arreglar tus cosas, que se trae otro tipo de miedos. Pero evidentemente puede convertirse en una situación patológica, sin duda. Mari Castañeda, ¿cómo estás? Alejandro Vizcaíno, saludos, Yaque, saludos, mi Alex, gracias por estar aquí. Tere Patlán, hola, Yaque. Mari Dopeje, qué miedo manejar el miedo. Qué miedo manejar el miedo. En mi caso, no sé qué pasa, pero cada que siento miedo inconscientemente, provoco que pasen las cosas para pasar pronto por eso. Gracias por ese comentario, sí. Chicos, hablando de la ley de atracción famosa o ley de afinidad, como les digo, el miedo es la otra cara de la moneda del amor. Y el miedo es igual de fuerte y de intenso y de bueno para atraer las cosas. Es como cuando digo, híjole, ojalá no entre la mariposa por la ventana y justo entra la mariposa. El miedo atrae exactamente con la misma fuerza que el amor. Entonces, cuando yo de verdad permito que el miedo me invada y estoy pensando, ¿sí? ¿Cómo funciona? Tengo miedo a que esto pase. Le doy una orden a mi sistema activo reticular y digo, cru, cru, no quiero que esto pase. Entonces, el sistema activo reticular dice, voy a poner atención en eso que no quiero que pase. ¿Y cómo dice la ley? Que donde pongo mi atención está mi manifestación.
Ajá. Entonces, en el momento en que yo tengo miedo a algo y le doy rienda suelta, estoy llamándolo a mi vida, literal, ¿sí? Y es un sabotaje también, porque tú dices, tengo miedo, y entonces inconscientemente provoco las cosas. Pues ni tan inconscientemente, pero vamos a pensar que sí, ¿no? Dices, para que pasen pronto. Oye, no. Lo que estás haciendo es poner tu atención en eso que no quieres o en eso que te da mucho miedo y evidentemente lo estás atrayendo a tu vida. Pero es muy, muy buen comentario. Gaby González, pues creo que no había pensado exactamente como una traición, pero me imagino que de manera inconsciente también lo siento. Desde siempre he sabido que en algún momento ella tiene que irse, pero en realidad lo imaginé tal vez en unos años más adelante, sí. Y ese es tú, Gaby, ese es tu tema a trabajar, ¿sí? Que esto no es como lo imaginé, es una pérdida de control que hay que manejar ahí contigo. Pensé que ya tendría por lo menos su carrera. Esa es una expectativa tuya que no se está cumpliendo y también necesitas trabajar. Eso sin contar todos los peligros que tiene la ciudad. Me dijo que quieren buscar una renta que no esté tan elevada. Me pregunto, ¿por qué zona que no sea peligrosa pueden vivir dos chicas tan jóvenes solas? Y por supuesto, los amigos de la otra chica. Creo que tengo que comprarme una vida y empezar a vivirla. Y como tú me aconsejas, tratar de vencer el miedo de que algo la pueda suceder y apoyarla siempre. Sí, chicos, yo te entiendo, soy madre y te entiendo. Pero como te digo, es muy sano que tu hija de 20 años quiera irse a vivir sola. ¿Para qué quieres que tenga 40 y siga ahí? ¿No? Por supuesto que ahorita estás lidiando con la sorpresa y con las expectativas que te creaste y con el control que ejerces, ¿sí? Porque ya sabemos, Gaby, te conocemos desde esta comunidad, que tienes un poquito de tema de control por ahí. Entonces, creo que eso es lo que tienes que trabajar en ti para no pasarle a ella eso que no es de ella, que es tuyo. Ahora, sí creo que tu miedo que dice, oye, la ciudad es peligrosa, la amiga tiene un problema de drogas y los amigos también, pues esos son peligros, ¿no? Que hay que tomar en cuenta. Y una vez que yo suelte mi necesidad de que las cosas sean como yo quiera o como las esperé, etcétera, y una vez que suelte a mi hija y que justo me compre una vida, entonces sí puedo ver esos peligros reales aislados y tratar de ver cómo puedo ayudar a mi hija a verlos y a tratar de mitigarlos, ¿no? Junto con ella. Y eso es lo mejor que puedo hacer. Así que gracias por tu comentario. Mari Castañeda, un besito, Jacquelinda, te quiero, mi Mari preciosa. Hace tantos años que no te veo y trabajamos juntos ahí en Mave, me acuerdo. Isabel Santos, saludos, Jackie, bonita noche. Bren Lara, miedo porque ya no siento miedo a lo que usualmente sentía, o mejor dicho, sentir raro. Así es. Mi querida amiga Aline Ponce de León, ¿cómo te quiero, amiga? Linda noche, dice, siempre muy acertada en tus comentarios. Muchas gracias, Aline, para mí siempre es un honor. Les invito a que sigan a Aline en Alíneate Conmigo, en Facebook, en Instagram, en Twitter, porque les da muchísimos consejos sobre salud, sobre cómo cuidar su cuerpo, sobre cómo cambiar hábitos, así que yo los invito a seguirla. Gracias, amiga, por estar aquí. Dulce López, ¿cómo estás? Tania Oliveros, ya tengo miedo. Yo tengo miedo a las relaciones. No me la creo. A ver, qué buen comentario, mi Tania. Porque estaba oyendo mucha gente que decía cuántos miedos tenías. ¿En realidad tienes miedo a las relaciones? ¿O más bien tienes miedo a que no te quieran igual? O tal vez tienes miedo a ser vulnerable, porque esa persona pues se puede morir, se puede ir, puede no quererte como tú esperas. Entonces, ¿realmente le tienes miedo a las relaciones? ¿O el miedo es al abandono? ¿O el miedo es a que no te quieran como tú los quieres o a ser vulnerable? Creo que es ahí donde tienes que andar, porque pues yo creo que por naturaleza nadie tiene miedo a relacionarse, de hecho es una necesidad humana, ¿sí? Más bien, ¿qué hay detrás de ese miedo que no estás queriendo reconocer? ¿Sí? Porque es muy fácil disfrazarlo y decir, yo tengo miedo a las relaciones, ¿sí? Sí, pero ¿en realidad es eso? Más bien, hay que ahondar aquí adentro y decir, ¿cuál es el verdadero miedo que tengo? Eso es importante. Así que yo te pregunto, ¿qué hay detrás de ese supuesto disfraz de tengo miedo a las relaciones? ¿Sale? Fidelia Hernández, hola Jackie, buenas noches. Muy cierto, el miedo es el arma muy poderosa para mí, ya que siempre he tenido mucho miedo. Ok, pero ¿miedo a qué, Fidelia? Hay que ver miedo a qué. Y ahorita te voy a dar algunos pasos y herramientas prácticas para que en realidad pueda ayudarte. Pero ¿miedo a qué? Ángel Santiago, hola Jackie, entonces yo estoy enfermo porque yo no tengo miedo a morir. Saludos. No estás enfermo. Eh, Qué bueno que no tengas miedo a morir, pero yo te voy a challengear un poco eso, a retar, porque si no tuvieras miedo a morir,
Tal vez no usarías el pasamanos cuando bajas una escalera muy profunda. Tal vez no te importaría pasar los límites de velocidad. Tal vez te comerías cualquier comida, aunque supiera rancia y fea, porque no tendrías miedo a morirte. Tal vez, pues te saldrías a andar en moto a 300 kilómetros por hora, ¿no? O sea, yo sí reto eso. Tal vez no es algo que tengas consciente todo el tiempo y estés así como que súper ansioso y tengas verdaderamente un miedo así muy presente de "¡Ah! Tengo miedo a morirme", no, ¿sí? Pero si tú no tuvieras miedo a morirte, no te protegerías, no habría topes en la calle, no habría un barandal del que agarrarte, no habría, o sea, te comerías todo si estuviera echado a perder, pues no importa. Entonces, me parece que tal vez no vives, digamos que ese miedo a la muerte no te previene de ser feliz o de hacer las cosas, digamos que ese miedo a la muerte no lo tienes tan presente todo el tiempo, pero si no lo tuvieras, harías muchas cosas que hoy haces para proteger tu vida, ¿sí? Entonces yo cuestionaría un poquito eso. Juan Antonio Mejía, no puedo estar en un velorio, siento que ahí me voy a morir, es horrible, tengo que huir rápido del lugar. Wow. Juan Antonio, pues te entiendo, ¿no? No es bonito un velorio, pero ahí pregúntate, dice, siento que ahí me voy a morir. Te pregunto si de chiquito estuviste en alguna situación donde tus padres o donde alguien cercano pues te pudo enseñar esa sensación de muerte en un velorio, porque en realidad no es que le tengas miedo al velorio y tú sabes muy bien que no es que te vas a morir ahí, pero más bien yo lo que te hago, la pregunta es, ¿qué te detona ver a lo mejor un ataúd con un cuerpo? ¿Y qué te detona ver a toda la gente alrededor llorando o despidiéndose de una persona? Creo que cuando te preguntes qué es lo que detona en mí toda esa imagen, te vas a dar cuenta de cuál es tu miedo en realidad profundo y por qué entonces evitas estar en el velorio, ¿vale? Silvana Tana, el miedo también es parte de la inseguridad. Claro, o sea, el miedo al final, chicos, es nosotros mismos. Los miedos que tenemos y que tenemos que atravesar, en realidad, es confrontarnos con nosotros mismos. Nuestras inseguridades, nuestras creencias, nuestras capacidades y nuestras incapacidades percibidas o no percibidas o reales, pero sí, tiene que ver todo, o no todo, pero en una parte con nuestras inseguridades. Brett Lara, se siente raro dejar de ser codependiente. Sí, por eso le decía, ¿no? Como decía Gabriel, o sea, tengo mucho miedo, quiero salirme de esta relación tóxica porque tengo mucho miedo, pero, y tengo mucho miedo a soltar y estoy trabajando en soltar. Ya cuando suelto y ya estoy sana, ya no soy codependiente, ahora no sé cómo relacionarme de otra manera y entonces tengo miedo a no ser codependiente. ¿Sí? Entonces, esto pasa muchísimo, pero es normal, chicos, ténganse paciencia, porque si yo mucho tiempo estuve presa de una emoción o de un miedo y la trabajé por mucho tiempo y me costó, ahora sí que sudor y lágrimas, pues también me encariño porque me invertí mucho en el proceso de liberarme de ese miedo. Y cuando por fin me libero de ese miedo y me veo así de, ¿y ahora quién soy yo sin ser codependiente? ¿Y ahora cómo me relaciono? ¿Y ahora quién soy yo? Pero tente paciencia porque no tienes que saberlo. Obviamente, si te has relacionado desde la codependencia, pues no vas a saber relacionarte de otra manera por el momento. Para ti es un camino sin andar, para ti es un camino incierto. Ajá. Y entonces, como es incierto, pues entonces tienes miedo, ¿sí? Pero se hace camino al andar. Entonces, tal vez te sirva cambiar ese miedo por curiosidad, como decía, ¿qué se sentirá relacionarse de otra manera? ¿Cómo le haría a una persona que ya no es codependiente? Y a prueba y error, y tenerte paciencia y saber que pues te vas a equivocar, que no lo vas a hacer perfecto, pero que estás aprendiendo una manera de relacionarte, con curiosidad y menos miedo, ¿sale? Cari Time, híjole, yo ya detecté que tengo miedo a quedar vulnerable en una relación. Sí, exacto. Entonces, es tu miedo a la vulnerabilidad y no miedo a relacionarte, ¿sale? Siempre me demuestro muy fuerte y que no me interesa la otra persona, aunque por dentro sé que sí. ¿Cómo puedo comenzar a trabajarlo? Mi Cari, gracias por el comentario tan bueno. Fíjate, aquí estás hablando de un disfraz, ¿sí? Bueno, puedo hacer todo un programa del disfraz del miedo, pero puedo comentar un poquito al respecto. O sea, ya me di cuenta de que mi verdadero miedo es a ser vulnerable, pero no me había dado cuenta antes. Entonces, ¿cómo disfrazo ese miedo?
Pues de hostilidad, literal. Entonces me pongo hostil, es que es un mecanismo de defensa. Pero como yo no he reconocido hasta ahora, ¿no? Que tengo un miedo a estar vulnerable, pues me pongo hostil. Y entonces empiezo a decirle a la persona que, tú no me importas, me vale, ¿no? Pero por dentro, pues claro que me importa. Entonces, ¿cómo puedo comenzar? La primera cosa es reconocer lo que estás haciendo. La neta, no es que no me importe, reconozco que esto es un disfraz de mi miedo más profundo de ponerme vulnerable, ¿sí? Ahora hay que entender esta vulnerabilidad, este miedo a ser vulnerable, ¿de dónde viene? ¿Sí? Esto es algo que heredé, esto es algo que aprendí, ¿dónde lo aprendí? ¿Qué me da miedo de ser vulnerable? Y ahí le vas rascando, que no me quiero adelantar a los pasos que voy a dar, pero el primer paso es evidentemente entenderlo. Y hay cosas y hay miedos que no podemos trabajar solos, chicos, y tenemos que pedir ayuda. Y si esto es algo muy recurrente y es algo que tienes ya muy anclado en ti, pues sí te recomiendo pedir ayuda para entender cuáles son las creencias detrás de la vulnerabilidad, el por qué no te quieres poner vulnerable y por qué lo has disfrazado tanto tiempo de hostilidad. ¿Sale? Tania Oliveros, creo miedo al abandono, porque ya lo he generado varias veces y por eso me saboteo. Sí, mi Tania, ya sé que estabas comentando lo anterior. Entonces, híjole, el miedo al abandono es algo complicadito, es algo que hay que, no complicadito, todo se puede ver, pero sí pues hay que pedir ayuda porque hay muchas capas en el miedo de abandono, ¿sale? Dan Sanz, ¿cuál sería un primer paso para atravesar el miedo? ¿Qué preguntas serían las adecuadas? Ahorita las voy a dar. ¿Y cómo hacer para no abandonar nuestro avance? Las voy a dar. Mari Castañeda, ya que me animo a decirte que siento mucho miedo a la muerte porque he enviudado 2 veces, sí. Me da mucho temor que algo le pase a mis hijos o a mí. Mari, es un temor válido y es un temor real. Sobre todo, darte cuenta que las experiencias pasadas por haber enviudado 2 veces te han acercado tanto a la muerte que evidentemente han sido una posibilidad manifiesta ya en tu vida. Ajá. Estoy viendo ahí a Tony. Entonces, pues sí, es un miedo real porque ya has tenido esa experiencia. Sin embargo, si te haces la pregunta correcta y ves, debería conocer tu caso. ¿Por qué enviudé 2 veces? ¿De qué se murieron esas personas? ¿En qué condiciones estaban? Te darás cuenta probablemente, digo, no me es el caso, de que esas condiciones y esa sensación, o sea, esas condiciones o esa manera en que murieron o ese tipo de personas que eran, probablemente no tengan nada que ver con tus hijos. Probablemente no sean las mismas condiciones. Y entonces ahí hay que preguntarle, oye, hay que preguntarte, ¿por qué creo que elegí a 2 personas para casarme, que pues de alguna manera su vida se iba a terminar pues pronto o antes que la mía, ¿no? Y validar el miedo porque ese miedo es real, porque has tocado la muerte, has tocado esa situación como real en tu vida. Pero cuando la desmenuzas, o sea, la única manera es verla y decir, sí, sí tengo miedo, porque obvio ya me ha pasado y porque, ups, no podría soportar a mis hijos. Ok, desmenucemos ese miedo. ¿Cuáles fueron las condiciones? Esas personas, ¿qué salud tenían? ¿En qué condiciones se pusieron para morirse? Bla, bla, bla. Ahora, decir, sí, tengo miedo y ese miedo no se me va a quitar, me va a acompañar toda la vida porque no quiero que le pase nada a mis hijos. Pero si yo aprendo de esas situaciones de mis esposos que se murieron, veo algunas condiciones iguales en donde mis hijos se puedan poner peligro, hay algo proactivo que puedo hacer para que mis hijos no pasen por ciertas situaciones o ciertos peligros. O sea, en lugar de preocuparme, ocuparme, eso ayuda a bajar un poco el miedo, a racionalizarlo un poco. Y si hay un peligro en mente, decir, ok, voy a tratar de evitar lo más que pueda estas condiciones que se pueden dar para que a mis hijos les pase algo. Voy a hacer algo proactivo en lugar de estar ansiosa por ese miedo. ¿Sale? Te mando un beso muy grande. Rosaura Torres, mi prima preciosa, te mando un beso. Luis Camargo, ¿cómo estás? Fidelia Hernández, miedo a faltarle a mis hijos y a no volver en contra a una persona en mi vida. Fidelia, esto me lo dicen muy seguido, qué bueno que lo comentas, con todo respeto. Miedo a faltarle a tus hijos, yo te voy a decir, la vida es tan sabia. Tú sabes cuánta gente se quedó huérfana desde chiquito, cuánta gente tuvo condiciones tremendas para sobrevivir, cuánta gente en África se está muriendo de hambre, que no tienen nadie que los cuide, etcétera. Yo te voy a decir, siempre va a haber alguien que sea comida o que pase. La vida misma tiende a proteger la vida. Entonces, si tú un día les faltas a tus hijos,
Por supuesto que van a estar tristes y por supuesto que no va a ser la misma vida sin ti, pero yo te aseguro que van a sobrevivir. Yo te aseguro que siempre va a haber alguien, porque la vida misma pone así las situaciones, para que ellos sobrevivan y para que ellos estén bien. Entonces, ahí yo te digo, más bien es tu propio miedo a que a lo mejor a que otro cuide de ellos, o a que en verdad hay una creencia de que sin ti ellos no pueden. Y yo te doy una noticia, sí pueden sin ti. Que por supuesto van a estar tristes, que por supuesto no es lo óptimo, pero siempre va a haber alguien, siempre va a haber alguien que cuide de ellos, siempre la vida va a proveer las condiciones para proteger la vida. Así que tu creencia de que ellos no pueden sin ti es el origen de tu miedo, y esa es la que hay que sanar, mi Fidelia preciosa. Julio Hernández, mi miedo a la soledad. Sí, tu miedo a la soledad, a estar solos, pues eso es un miedo muy recurrente en todos nosotros, nadie nos gusta quedarnos solos, pero acuérdate que hay una diferencia entre estar solo y soledad, porque soledad verdadera es no tener conexiones reales, es no tener, es aislarte del mundo, y estar solo es diferente. Entonces pregúntate si es estar solo, no tener una pareja o no tener con quién convivir, o a la verdadera soledad. Y si tú estás ahí, hay que enfrentarte y decir, ¿por qué tengo tanto miedo a la soledad? ¿Qué significa para mí? ¿Y qué puedo hacer proactivamente para ponerme en una condición donde jamás me sienta en soledad? Que tiene mucho que ver con el trabajo contigo mismo. ¿Sale? Dulce López, tengo miedo a confiar en alguien para volver a amar. A no sé cómo soltar todo lo que me dejó la relación pasada. Cómo no comparar para no equivocarme y saber ver a la persona correcta cuando llegue a mi vida. Mi dulce preciosa. Suelta un poquito el control cuando dices, para no equivocarme y saber ver a la persona correcta, desde ahí, yo te digo, suelta el miedo a equivocarte, porque parte de atravesar los miedos es saber que de pronto me puedo equivocar, pero que cada vez lo voy a hacer mejor. ¿Tienes miedo a confiar en alguien para volver a amar? Porque seguramente, digo, no lo dices aquí, pues te hicieron daño, te fueron infiel, o no sé qué pasó aquí. Y no tienes miedo a volver a confiar. En realidad lo que tienes miedo es a no saber poner los límites, a no saber navegar en una situación, a no saber o a no querer ver las alarmas y las cosas que no viste y que te llevaron a una situación donde pues ya no podías, o donde digamos te fueron o traicionaron esa confianza. Entonces yo te reto a que te preguntes, ¿es miedo a equivocarme otra vez y a no o a que me lo vuelvan a hacer? ¿O es miedo a que yo no tenga la capacidad de ver eso que no quise ver, de poner los límites a tiempo, o a que tengo miedo de elegir incorrectamente? Yo te digo, pues no es tanto elegir incorrectamente, sino los procesos que pasas a través de una relación. Entonces, yo te digo, confía primero en ti misma para poder volver a confiar en alguien, porque miren, nosotros vemos esto de las relaciones como de, no sé si pueda confiar. Y yo te digo, así, neta se va a oír horrible. No puedes confiar en nadie, ¿eh? En nadie, pero ni en tu padre. Y perdón, Pac, si estás ahí. O sea, ¿y por qué pongo el ejemplo del padre? Porque para mí mi papá es lo máximo y el héroe del mundo mundial, pero también sé que es un humano, ¿sí? Es más, yo te digo, tampoco puedes confiar 100% en Jack en mí, ¿eh? Porque también soy un ser humano que se va a equivocar en alguna ocasión. Entonces, no puedo confiar, o sea, si lo dices estrictamente, pues no deberías de confiar en nadie, porque yo te digo, todos somos seres humanos, todos nos vamos a equivocar y todos tenemos el mismo potencial de regarla y de hacerte daño queriendo sin querer. Ajá. Entonces, ¿cómo puedo atravesar ese miedo sabiendo que en realidad nadie es perfecto y todo mundo se va a poder equivocar? Y más bien decir, oye, miedo, ¿qué me vienes a decir? Que a lo mejor no se trata de entregarle mi confianza completa o de tener la expectativa de que una persona que se relacione conmigo nunca se va a equivocar, ¿sí? Yo puedo elegir a una persona con base a lo que veo, a sus cualidades, a su pasado, y pues medio decir, bueno, esta persona me late que pues puedo confiar, ¿no? O que puede ser una buena persona para mí, pero aún eligiendo bien y con todo el checklist, se va a poder equivocar, ¿sí? Entonces, no se trata de que una persona no se equivoque y darle toda tu confianza. Se trata de ver con qué expectativas entras tú en una relación. ¿Qué expectativas tengo? ¿Sí? Y saber cómo yo puedo poner los límites a tiempo, ver las alarmas, ¿sí?
sobre todo los límites, para que no me sienta traicionada todo el tiempo o dé la oportunidad a que me traiciones. Y que también saber que si aún eligen traicionarme, ¿sí? Pues pocas veces se trata de mí, se trata de la otra persona y también tengo algo que aprender ahí. Entonces, se trata de ti. Y cuando tú empiezas a desmenuzar eso y sabes que depende mucho más de ti que de la otra persona, puedes gestionar ese miedo y entonces entrar a una relación con más confianza. Pero confianza en el otro, no, confianza en ti. ¿Sale? Te mando un abrazo también muy fuerte. Ismael Sánchez, ¿cómo estás? Juan Antonio, esos miedos me provocaron diabetes e insomnio crónico y trastorno de ansiedad. ¿Qué puedo hacer? Ay, mi Juan. Imagínate cuánto miedo has de haber sentido, porque chicos, el miedo es una emoción que se manifiesta en el cuerpo y que libera mucho la hormona del estrés, que es el cortisol, que libera muchas sustancias y que evidentemente pues nos causan estragos porque enferman los órganos. Y a ti ya te dio diabetes, insomnio y trastorno de ansiedad. Bueno, ¿qué hacer? Pues yo te digo, ve a un médico primero a checarte la diabetes y el insomnio y los trastornos de ansiedad, porque ya cuando se manifestó ese síntoma hay que tratarlo, ¿sí? Y cuando vayas a la raíz, yo no sé qué miedos tenías, pero hay que entender uno por uno y hay que de verdad ir trabajando con las creencias que provocan esos miedos para irlos sanando. Porque pues te pueden dar un medicamento para la diabetes, pueden darte una pastillita para dormir o pueden medio tratarte el trastorno de ansiedad, pero si no atacas la raíz de las creencias inconscientes y de todos esos pensamientos negativos que te has creado a partir de esas creencias para dejarte llevar por el miedo, pues de todos modos van a volver. Entonces es algo mucho más complejo que un solo consejo de 2 minutos, Juan Antonio. Busca ayuda y si no, ven conmigo, mándame un WhatsApp y podemos tener una consulta. Laura Guadalupe Hernández Domínguez, hola Jack hermosa, apenas llegué, no alcancé el inicio, tendré que verte diferido, claro que sí. Saludos, bendiciones, linda noche, bendiciones, mi Lau, gracias por estar. Dice Dulce, miedo a no encontrar una pareja igual o mejor de la que tuve. Mi esposo falleció y me tocó un excelente hombre. Me amó tanto que no sé si se puede encontrar a alguien así. No, Dulce, te voy a decir, no te vas a encontrar a nadie así. Te lo digo desde hoy para que sueltes la expectativa. Tu esposo te amó tanto que no sé si me puedo encontrar a alguien así. No te vas a encontrar a nadie que te ame de la misma manera. No, y creo que a eso te refieres. Porque de la intensidad de amarte tanto, pues yo te pregunto a ti, ¿qué tan digna eres tú? ¿Qué tanto vales tú como para pensar que alguien pueda amarte intensamente y tanto como te amó tu esposo? Yo creo que es un tema de percepción de valor. Si tú sabes lo que vales, y yo creo que lo sabes, porque si un hombre tan maravilloso como dices te amó tanto, pues seguramente no es porque eres una bruja, ¿verdad? O seguramente no es porque no valgas. Al contrario, si un hombre pudo amarte tanto, es porque lo vales. Entonces, el que él haya fallecido, y yo entiendo tu dolor, eso no quiere decir que tu valor haya cambiado, ¿sí? Y probablemente atravesar esta situación y este duelo te haga fortalecer aún más tu valor. Entonces, es irracional pensar que nadie te va a amar intensamente, si vales. Lo que sí es irracional pensar es que un hombre te va a amar igual que él y hacer sentir de la misma manera. ¿Por qué no? Él era único y irrepetible. Entonces yo de una vez te digo, suelta la idea de que alguien te va a amar igual, pero abraza la idea de que alguien sí te va a amar intensamente porque ya lo tuviste. O sea, ya tuviste la experiencia, ¿sí? De que alguien te amó intensamente. Si ya lo viviste, ¿qué te hace pensar que no hay nadie en este mundo que vuelva a amarte intensamente? Por supuesto que lo hay, porque además ya lo manifestaste físicamente, ya lo tuviste, ya es una posibilidad en tu vida. Entonces, claro que te pueden amar intensamente, nunca como él. Entonces, honra su memoria, honra ese lugar y dale espacio a que venga un hombre que te ame intensamente, pero que le des el espacio de amarte a su manera y de darte lo que él tenga que dar como él es. ¿Sale, mi Dul? Oscar Salazar, excelente tema, muchas gracias. Adriana Soto, me pasa lo mismo. ¿De lo mismo de qué? Eleuterio, hola Jack, estoy aterrorizado. Me quedé sin empleo y estoy por tomar una decisión de iniciar un negocio. Al principio solo y en unos meses con un socio. ¿Cómo me podrías ayudar a empoderarme? ¿Te puedo mandar correo electrónico al respecto? Gracias y éxito. Claro que sí, Eleuterio. Mándame un correo, mándame un WhatsApp para que me platiques tu situación. Sí tendría que conocer toda la situación. Hablando de esto, chicos, yo sé que sí, yo siempre les ofrezco mi programa de empoderamiento, que ya saben que es un programa pues un poquito más largo, donde tienes un objetivo de vida o de carrera o de negocios,
Pero para este tipo de cosas, Eleuterio, también les aviso que si tú no estás en una situación donde te vas a inscribir en un programa de largo plazo de empoderamiento y a veces estás atorado en alguna situación de, por ejemplo, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, o esto está pasando con mi negocio, pues te ofrezco esto que les había dicho de las consultas. Son consultas online de 1 hora y puedes tomar una consulta o puedes tomar el paquete de 3 consultas que te conviene mucho más, porque baja un poquito el precio para este tipo de preguntas, así que con muchísimo gusto yo les ofrezco mis consultas online. Así que, chicos, ya sé que me salté muchos. Jim Villafuerte también está ahí, Fabián Argel, hola Jackie, buenas noches. Alguien dijo por ahí, Marisela Parra, buenas noches. Les prometo que los que se saltaron, que no sé por qué, porque ya saben que esta cosa hace lo que se le da la gana, cuando se le da la gana. Dice Adriana, creo más difícil volver a enamorarme yo. Si así lo crees, así lo has creado, Adriana, porque ya llevas muchos años así. Lo has creído tanto que eso has creado. Y ahí yo te digo, creo que tiene que ver con tu ex esposo que murió y todo, que puedes relacionarte con la situación de Dulce. ¿Cuál es la creencia? ¿Cuál es el miedo detrás de que creas tanto que no te vas a enamorar, que de hecho lo has creado en tu vida? ¿Sale? Les juro que sí voy a leer los que me salté. También a Tony, que decía que tenía mucho miedo de no conocerse a sí misma, pero ya lo estás haciendo, Tony, en este programa de empoderamiento. Así que, chicos, vamos a la recta final de este programa y quiero, pues, pasar a ver cómo podemos enfrentar estas situaciones. Miren, evidentemente hay miedos muy profundos que requieren de ayuda profesional. O sea, yo aquí dándote unos pasos, sería muy irresponsable decirte, ya con esto lo vas a poder hacer. No, hay miedos muy profundos y sí requieren ayuda profesional para ver la raíz. Y si ahí sí te recomiendo pedir ayuda cuando has vivido con miedos que en verdad te han paralizado, que no has podido resolver por mucho tiempo, pide ayuda. Es la mejor inversión que puedes hacer. Sin embargo, sí puedes empezar el día de hoy. Y yo quiero que pienses en el miedo más grande. Yo sé que puedes tener muchos, pero en este momento de tu vida piensa, ¿cuál es el miedo más grande que tengo, el que más me está paralizando, el que más, you name? Número 1, deja de huir de él. Cuando tú huyes de tu miedo, le das más fuerza, ¿sí? O sea, acabas teniéndole miedo al miedo, literal. Cuando tú huyes, es prácticamente tenerle miedo a sentir miedo. Entonces, de verdad, para y piensa en ese miedo, si ya lo tienes identificado, o si ya has identificado que de pronto tienes conductas de apatía o de indiferencia o de hostilidad, y saber si esos mecanismos de defensa no son miedos disfrazados. Entonces, piensa ese miedo y decir, estoy huyendo, deja de huir, porque entonces estás teniendo miedo al mismo miedo y estás dando más fuerza. 2, deja de negarlo. No te autoengañes, no te mientas, no los disfraces de otra cosa, porque a veces cuesta mucho trabajo pararse en el espejo y decir, tengo miedo a envejecer. A veces cuesta muchísimo trabajo para decir, tengo mucho miedo a quedarme sola. A veces cuesta mucho trabajo aceptar para uno mismo, tengo miedo a que esa persona me deje de querer. Pero sí, chicos, se trata de vernos en el espejo o vernos con nosotros mismos y decir, tengo miedo. Dejo de negarlo, no me voy a mentir, ay no, porque, no, claro que no, a mí no me da miedo, eso yo ya lo trabajé. No, a ver, deja de negar tu miedo, no lo disfraces, no te autoengañes con que es otra cosa. No, yo tengo miedo, lo que pasa es que ella, o lo que pasa es que él, no, yo no tengo miedo al compromiso, la verdad, lo que pasa es que en este momento de mi vida, la verdad es que tengo muchas cosas que hacer, a ver, ¿sí? Digo, a lo mejor un ratito, pero por mucho tiempo, es evidente que hay un miedo al compromiso, pero a veces no lo queremos ver y lo disfrazamos de otra cosa, lo negamos y nos contamos mentiras que nos creemos. Entonces, además de no huir, no los niegues. Y deja de luchar contra ellos. El miedo no es tu enemigo al que hay que derrotar, no es un fantasma, un monstruo grande, como nos decían de chiquitos, es el coco y hay que luchar contra él. No, el miedo no es un enemigo que hay que derrotar, porque ¿qué crees? Si te pones a pelear con el miedo, siempre va a ganarte, ¿sí? Cuanto más luchas, más grande y poderoso haces a ese monstruo, ¿sí? De fondo, tienes que darte cuenta de que la lucha con el miedo es una lucha contigo mismo. Entonces, ¿de qué te sirve luchar contigo mismo? Es como estarte autoatacando, ¿no? Como el cáncer, ¿no? Estas células que se atacan a sí mismas. Entonces, no seas el cáncer para ti mismo. No te pelees
con tu miedo, deja de luchar porque al final estás luchando contigo mismo y si te peleas con él siempre te va a ganar. Y una vez que no huyas y lo reconozcas y en verdad es un trabajo de introspección, decir cuál es mi verdadero miedo y lo voy a decir en voz alta, aunque duela, aunque me sienta raro y no lo vea como un enemigo al que tengo que luchar, tengo que amigarme con él. Y tú vas a decir, ¿cómo me voy a amigar con el miedo? Pues primero, siéntelo en tu cuerpo, siéntelo, obsérvalo. ¿Dónde se siente ese miedo? ¿No? Aquí, en la panza, me duele la cabeza, me empiezan a sudar las manos. ¿Cómo se manifiesta ese miedo? ¿En qué situaciones? ¿Dónde en mi cuerpo se siente? ¿Sí? Y tienes que saber que es solo una sensación corporal, ¿sí? No te vas a morir. Sí es una sensación incómoda, pero de cortito plazo y es pasajera. Entonces, atrévete a sentirlo. Una vez que yo digo, o sea, imagínate que dices en voz alta, tengo miedo a soltar esto o tengo miedo a envejecer. Y te quedas en silencio. Y te repites, tengo miedo a envejecer. Tengo miedo a envejecer. ¿Dónde se siente ese miedo a envejecer? Aquí. Y me agarro aquí. Tengo miedo a envejecer. ¿Y qué empiezas a sentir? Sudoración, ansiedad, y de pronto empiezo a generar pensamientos de me voy a morir y ya voy a ser obsoleto, entonces empiezas a todas esas creencias que están detrás del miedo. Tengo miedo a envejecer. ¿Dónde se siente? ¿Y cómo se manifiesta mi miedo a envejecer? Es que me la vivo corriendo, poniéndome Botox todo el tiempo, me la vivo angustiada por mi peso, me la vivo angustiada si me, no sé, tomando hormonas para no envejecer y cada vez que subo un gramo me pongo mal. Así se manifiesta mi miedo, ¿no? En estas conductas. Y entonces empiezas a sentirlo y vas a sentir que te descompones, ¿no? Así súper feo. Pero sí, ¿cómo se manifiesta? Es que de todo lo que hago por mantenerme joven, y estoy, pues, en esta lucha constante contra el tiempo, y estoy cansada y de plano no puedo. ¿Y qué pasa si soltara esas actividades para... ¿Y qué pasa si envejezco? Y te empiezas a preguntar y a sentirlo, ¿sí? O por ejemplo, ¿no? Tengo un miedo de ser una carga para mis hijos cuando envejezcan, ¿no? Y entonces empiezas a sentirlo, se siente de la fregada, la verdad, pero es en ese momento donde lo empiezas a reconocer, a darle su lugar y dices, ok, miedo, ok, ya te vi, se siente gachísimo, me doy cuenta de todas las manifestaciones o todas las conductas que tengo por tratar de evitarte. Ahora sí, venme a hablar y dime, ¿es así de que tengo que ser una carga? ¿Puedo prever que yo no sea una carga? ¿Puedo actuar en este momento con un seguro médico, con un testamento o con ciertos arreglos para que pueda ser la menor carga posible? Y más aún, ¿realmente yo sería una carga para un hijo que me ama? A lo mejor no, sería un privilegio. Entonces, depende de cómo ves las situaciones, pero sí hay que empezar a sentirlo, a observarlo, así cómo se siente y cómo se manifiesta en tu vida. Y una vez que haces eso, hay que afrontarlos como una oportunidad para crecer. ¿Y cómo los puedo enfrentar? Escribe. Y yo te invito a que escribes. Ok, hay que me preguntaban de qué preguntas hacer. Ya que hice todo este proceso, a ver, ya vi que me da miedo. ¿Y por qué me da miedo? Y empiezas a escribir todo lo que podría, me da miedo por esto, por esto, por esto. ¿De dónde viene ese miedo? Pues no sé, o viene de chiquito, es que mi mamá me decía, o es que yo vi a mi papá, y si no sabes, pues puedes poner no sé. ¿Es real? ¿Es real ese miedo? Por ejemplo, el miedo a ser una carga, ¿no? ¿Es real? ¿Qué creencias hay detrás? Porque en realidad no es el envejecer en sí lo que me da miedo, vamos a pensar en cuestión del miedo a envejecer, sino la creencia que hay detrás de envejecer. Si yo creo que envejecer, ya casi que estoy al borde de la muerte, que no tengo vida, que nadie me va a querer, que ya soy obsoleto, que cuando yo sea viejo ya no puedo tener pareja, que cuando yo soy viejo me voy a quedar solo. O sea, todos esos pensamientos, esas creencias, son en realidad las que están detrás del miedo. Entonces, ahí es de dónde vienen. ¿Qué creencias están detrás del miedo? No, pues es que si envejezco pasaría esto y esto y esto y esto y esto. Ok, haces tu lista. Ahora ves tu lista y dices, ¿eso es real? ¿Es así? Y si es algo mucho más complicado, pues puedes preguntarle a alguien, ¿no? Que haya envejecido, que haya pasado por ahí, o qué opinan los demás, o si puedes encontrar allá afuera referencias de que eso es así o no, ¿sí? ¿Es real? ¿Sí? ¿Qué tan probable es eso que suceda? Y cuando vas negociando con tu miedo y vas evaluando riesgos.
¿sí? Los pros y los contras. Por ejemplo, tengo miedo al compromiso. ¿Y ahí de dónde viene? No, pues es que, no sé, hasta heredado de mi familia, es que mi papá era así y entonces yo tengo miedo, o la verdad es que yo tengo cierta condición de salud y entonces pues no me quiero comprometer porque pues de por sí no puedo conmigo y bla, 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 ok. ¿Y qué puede pasar? No, pues puede pasar que haga yo daño a otra persona o que no pueda con la carga, ta, ta, ta. ¿Es real? No, pues no, no es real, porque si lo pienso consciente, pues tengo las herramientas, ta, ta, ta. ¿Qué tan probable es que suceda? Bueno, pues mira, si no me alivio de esta condición, sí puede ser, pero puedo hacer ciertas cosas proactivas. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son los pros y los contras? Entonces, cuando empiezas a hacer esto, baja la presión, empiezas a ver de que no es tan real, puedo hacer algo con eso, ¿sí? Ya le pregunté al miedo, o sea, con estas preguntas, ¿qué es lo que me viene a decir? ¿Qué es lo que requiere de mí ese miedo en este momento? ¿Qué cambios, qué cosas, qué contingencias que puedo hacer para poder mitigar esos peligros que veo, si en verdad son reales, y si no son reales, saber cómo puedo cambiar esas creencias y esas perspectivas, ¿sale? De esa manera puedes tener una relación mucho más sana con el miedo, ¿sale? Así que yo te invito a cambiar tu perspectiva y mirar los miedos como grandes maestros que te desafían a ir más allá de ti mismo. Y luego, ¿qué crees? Haz lo que te da miedo, porque es la única manera de liberarte de ese miedo. Como cuando vas a andar en bicicleta, ¿qué te decían? Ándale, súbete, súbete, y tú, pues dices, bueno, evalúo mis riesgos, ¿no? O sea, pues sí me puedo caer, pero está mi papá aquí al lado. Y si me caigo, pues lo más que me puede pasar es que me duela y me raspo. Pues sí, no me gusta, pero pues evalúo mis riesgos. ¿Y qué hago? Me subo, porque si no me subo a la bicicleta, jamás se me va a quitar el miedo de andar en bicicleta. ¿Sale? Y si ustedes quieren saber más sobre esta filosofía del miedo, yo sí les recomiendo un libro buenísimo que me ha encantado de Mario Guerra que se llama Del otro lado del miedo, que me parece que les puede dar mucha luz en esta situación. Así que, chicos, pues este es el final del programa. Yo les recuerdo que si tienen alguna duda o quieren saber de mis consultas, se las recomiendo muchísimo. Son consultas online de 1 hora que te puede ayudar mucho en desatorarte de ciertas situaciones con guía profesional, y me puedes mandar un WhatsApp al 55 80 70 0560. Puedes imaginarte cómo te sentirías cuando te hayas conquistado a ti mismo y seas capaz de hacer todo lo que te da miedo, o si no la gran parte. El miedo siempre te acompañará mientras estés vivo. Y no eres el único. Todos sentimos miedo, pero la única manera de ser feliz es vivir a pesar de ellos. Recuerda que el miedo es solo una emoción y vencer el miedo asusta menos que sentirte impotente toda tu vida. Y la única manera de ser libre es afrontándolo. El miedo es lo contrario al amor, así que yo te invito a elegir amor y confiar. Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí. Te espero el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche, también con un tema muy interesante, en una emisión más de Deliberadamente. Como siempre, con mucho amor y compromiso, Jaque Moreno. Chao.